Bueno, entonces, pues bienvenidos a esta última sesión de esta semana y vamos a continuar con aquellos conceptos respecto a neuroplasticidad que ya habíamos estado revisando el día martes. Habíamos dicho que este concepto está muy ligado a lo que es memoria y aprendizaje. Entonces, en este sentido, pues hay que recordar justamente que uno de los elementos centrales para hablar directamente pues de aprendizaje se refiere a este concepto de plasticidad. Y habíamos justamente estado revisando poco de ello respecto pues a aquellos elementos que juegan a favor de la plasticidad y sobre los cuales pues podemos decir y entender cómo se desencadena pues este fenómeno. Uno de los fundamentos principales pues vendría a ser la base neurofisiológica de la plasticidad cerebral, referida principalmente a lo que es la neurotransmisión, la misma sinapsis como tal, y cómo estos elementos repercuten en lo que es la creación pues de redes neuronales especializadas. Entonces, por ello decíamos justamente que aquellos cambios que se van a suscitar a partir de la plasticidad, pues tienen una duración propiamente variable en cuanto a lo que significa la función sináptica y que están originados por eventos y factores propiamente externos que condicionan lo que es el aprendizaje. Entonces, estos elementos, como veíamos en esta diapositiva el día martes justamente, responden pues a ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, pues la participación de daño cerebral adquirido desencadenará pues un proceso, por ejemplo, de plasticidad adaptativa que le va a permitir al cerebro pues reacondicionarse, digamos, ante la nueva situación de daño cerebral. Decíamos que también el estrés es un factor desencadenante porque está referido a esta concepción propia de lo que vendría a ser el estrés oxidativo de las neuronas y que podría pues desencadenar también en, digamos, niveles desadaptativos propiamente funcionales en cuanto a lo que es una plasticidad también de orden, digamos, como se denomina, pues aberrante. En este caso, la interacción social, las emociones, el aprendizaje como tal, y además acompañado pues de las nuevas experiencias, generan para la concepción propiamente de aprendizaje la plasticidad, digamos, más relevante, ¿no? En este caso. Entonces, en este sentido, pues estos elementos juegan a favor de lo que es la consolidación, pues, de aprendizajes a largo plazo. Y en este sentido, los cambios plásticos propiamente que se suscitan en el cerebro han sido estudiados a lo largo de muchos años para poder llegar a entender cómo se da este fenómeno como tal. Y se ha atribuido pues estos cambios plásticos y cambios dinámicos justamente a la estructura central pues del sistema nervioso. Autores como Lugaro, Ramón y Cajal, que fueron de los iniciadores pues en el estudio justamente de los fenómenos plásticos que competen al cerebro, eh, exploraron mucho acerca de cómo el aprendizaje pues involucra definitivamente cambios plásticos funcionales en las propiedades de las neuronas y en sus interconexiones, determinando pues así que el aprendizaje es resultado de modificaciones que se suscitan a nivel morfológico entre lo que son las interconexiones de las neuronas. Esto significa entonces que las estructuras propiamente de las proyecciones dendríticas de las neuronas se van a modificar a favor de lo que es el aprendizaje adquirido.
Esto pues ocurre justamente y de forma muy similar a las sinapsis que se suscitan pues en la vida embrionaria. Entonces, cualquier aprendizaje modificará, según estos autores, la estructura misma de las neuronas. A partir de ello, pues se van integrando algunos estudios propiamente a entender mucho mejor el fenómeno de plasticidad y en este caso, pues se lanza una hipótesis denominada la hipótesis de los cambios dinámicos que ocurren propiamente en las neuronas y que en 1922 pues fue propuesta por un investigador en neurociencias apellidado Forbes. Forbes planteaba que justamente el aprendizaje implica una persistencia de actividad en la cadena de neuronas que ya están interconectadas. En este caso, entonces, propone pues Forbes que el aprendizaje va a responder a elementos propiamente sobre los cuales el sujeto persistentemente está insistiendo sobre ese factor, ¿no? Por ejemplo, pues, yo qué sé, aprender a manejar una bicicleta implica un tiempo determinado, además una incorporación de ciertos tipos de movimientos que se deben suscitar pues para consolidar el aprendizaje y que gracias a lo que es la persistencia en el ejercicio pues del manejo de la bicicleta se va perfeccionando hasta que el niño, por ejemplo, pues puede manejar la bicicleta sin ayuda de nadie, ¿no? Entonces, este tipo de aprendizaje que es persistente, constante, muy insistente, va a generar cambios plásticos, dinámicos propiamente en la cadena de neuronas interconectadas. En 1938, otro autor, Lorente, sostuvo la idea también de que los circuitos reverberantes, esto quiere decir aquellos circuitos que están constantemente pues siendo estimulados, mantienen una actividad neuronal sostenida por impulsos en una cadena cerrada. Entonces, esta es una primera referencia y un primer acercamiento hacia lo que fue la idea planteada por Hebb más adelante acerca de las actividades reverberantes o actividades recurrentes que dan lugar a cambios neuronales para llevar pues el aprendizaje de una memoria de corto plazo a una de largo plazo. El aprendizaje reverberante propiamente o la actividad reverberante implica pues repetición. Y es así que Hebb toma este concepto de la repetición para plantear más adelante las denominadas pues redes hebbianas. Juntamente con Kornowski en 1948 y 1949, Hebb pues analizan justamente estos conceptos acerca de que pues los circuitos interneuronales se establecen genéticamente, es decir, que ya hay una programación previamente genética o previa genética acerca de aquellas condiciones que van a determinar lo que es el transcurso pues de las vías especializadas del cerebro. En este caso, pues la fuerza, por ejemplo, o la eficacia de estas conexiones no está determinada totalmente y por ello, pues, pese a estar programadas genéticamente, estos circuitos son capaces de modificar sus propiedades como resultados de cambios en su actividad. En este caso, a través de lo que ya se había dicho, que es la actividad propiamente reverberante o recurrente. A partir de estos estudios planteados por Hebb propiamente, en los últimos años, pues se estudió acerca de los procesos propiamente plásticos que se suscitan pues en la actividad neuroconscritos pues a nivel sináptico. Y esto hace referencia propiamente a aquellos elementos desde la neurofisiología que hay que entenderlos en cuanto, por ejemplo, pues al ingreso de un estímulo, la transmisión propiamente
eléctrica que desencadena además una serie de eventos, como es la liberación pues de las vesículas que están contenidas en los botones presinápticos para la liberación, por ejemplo, de neurotransmisores. Entonces, estos fenómenos circunscritos del aprendizaje a nivel sináptico incluyen conceptos tales como la facilitación, la potenciación a largo plazo, la depresión sináptica en el caso de que pues las redes, por ejemplo, no sean constantemente utilizadas, la habituación a los cambios que las neuronas pueden ejecutar a raíz pues de lo que es la plasticidad, la deshabituación también de las mismas, en el caso nuevamente de que esas redes, por ejemplo, no sean utilizadas constantemente, la sensibilización a los cambios que se dan a nivel sináptico y las formas asociativas complejas que contribuyen pues a una plasticidad mucho más fortalecida. En este caso, muy relacionadas con teorías tales como las del condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. A partir de estos fenómenos, entonces, propiamente que se fueron estudiando en el contexto de lo que es el entendimiento entre sinapsis, entre fenómenos plásticos, propiamente la neurotransmisión y también el aprendizaje y la memoria, pues se ha dado lugar al entendimiento, pues, de que el cerebro propiamente es el órgano que va a dar sustento a la cognición. Entonces, el cerebro es como habíamos dicho pues hace unas semanas atrás, probablemente el órgano más importante de nuestro cuerpo, ¿no? Este va a permitir entonces todo el funcionamiento cognitivo del sujeto, que es el funcionamiento propiamente más alto a nivel de funcionamientos pues que se pueden pensar. En este caso, pues funciones tales como el pensamiento, la atención, la sensación, la percepción, la emoción, el lenguaje, el aprendizaje y la memoria están circunscritos a lo que es la estructura cerebral. Y además, pues estos hacen posible la adaptación de todos los individuos a su ambiente o a su entorno, ¿no? Entonces, en este caso, esta interacción pues del sujeto con el ambiente va a generar también cambios de forma continua y a veces impredecibles, ¿no? Entonces hay una interrelación de, digamos, a manera pues de forma circular entre lo que es sujeto-ambiente y ambiente-sujeto, ¿no? Y además cambios estructurales a partir de la interacción entre lo que es el sujeto y su entorno. En este caso, desde el inicio pues de su existencia hasta la muerte, los seres humanos somos capaces de percibir, de codificar, de almacenar experiencias provenientes pues de un entorno que está rodeándonos y que va a construir elementos importantes tales como pues las imágenes, los sonidos, los olores, los sabores y sensaciones táctiles que las vamos a poder percibir, procesar y consolidar en la estructura cerebral gracias a lo que es el fenómeno de la plasticidad. Además, estos elementos pues se van a poder integrar y formar pues redes especializadas, por ejemplo, para proveernos información importante acerca de nuestros propios sentidos, ¿no? Y además de nuestras propias sensaciones, como por ejemplo, pues información acerca de si tenemos hambre, si tenemos sed, la conciencia pues de lo que es el dolor propiamente, el sueño o el deseo que provienen también del medio interno. Entonces, todos estos elementos se van a circunscribir pues a la estructura propiamente cerebral y como el cerebro pues es tan maravilloso y capaz de poder percibir todo el mundo, tanto interno como externo, que nos rodea. Entonces, este aparato cognitivo justamente que percibe, que integra y que responde a estos estímulos es el órgano pues más complejo de nuestro sistema. El cerebro entonces pues es sin duda justamente el principal mediador de esta actividad tan compleja.
y como ningún otro órgano se va a transformar en respuesta a la experiencia, ¿no? Entonces la experiencia va a jugar mucho a favor acerca de lo que es la modificación de las redes sinápticas, la transformación y proliferación, por ejemplo, de las dendritas y todo este cambio pues estructural y morfológico que sufre el cerebro a raíz de el aprendizaje y la experiencia. Entonces, la plasticidad se considera una de las características más distintivas del sistema nervioso y que es sinónimo justamente de cambio. Además, pues sinónimo también de dinamismo, de transformación y adaptación. Esto pues se suscita justamente en este órgano que es el cerebro gracias a los fenómenos de plasticidad y va a involucrar pues la plasticidad justamente al cerebro en toda su totalidad. En este caso, pues aplicándose también a fenómenos tales como, por ejemplo, la neurogénesis, la recuperación funcional que se suscita tras pues una lesión cerebral, la reorganización de los mapas o circuitos corticales en función, por ejemplo, de distintas experiencias o en función, por ejemplo, de condiciones adaptativas, ¿no? Y asimismo, pues la reorganización propiamente de todo lo que es el árbol dendrítico de una neurona para adaptarse pues a los cambios en cuanto, por ejemplo, cambios propiamente morfológicos en la estructura sináptica que están atribuidos al aprendizaje. Entonces, todos estos elementos son elementos propiamente de origen neurofisiológico y que permiten la consolidación de aprendizajes complejos. En este entendido, pues el cerebro, lejos de ser justamente un sistema estático de elementos interconectados, pues es considerado actualmente uno de los órganos más dinámicos de nuestro cuerpo, ¿no? Y que además se desarrolla y cambia continuamente en respuesta a programas propiamente genéticos y a la interacción que se suscita a nivel de interacción propiamente con el entorno o con el ambiente, ¿no? Entonces, el cerebro ahí, esta concepción propiamente de interacción, de bases genéticas, programas genéticos establecidos, le va a permitir al cerebro pues poder ser un órgano muy maleable, muy sensible a los cambios y también muy sensible pues al aprendizaje que se vaya a suscitar a partir de todo el desarrollo pues que atravesamos durante toda nuestra vida. El cerebro se encarga de recoger también información acerca del propio organismo, ¿no? Y del ambiente, pues, que lo rodea. En este caso, integrando información, analizándola y emitiendo respuestas apropiadas en fracciones de tiempo muy cortas, ¿no? Entonces, estos eventos propiamente que se suscitan a través de la experiencia, pues va a estar originando pues un dinamismo importante en cuanto a la ductilidad pues del cerebro como tal. En este caso, para lograr esta situación, pues el cerebro propiamente posee un mecanismo que le va a permitir comunicarse con un margen de distorsión impresionantemente muy reducido a poco más de 80,000 millones de neuronas, ¿no? Entonces, este órgano tan complejo es la base, pues, del entendimiento de lo que es todo tipo de fenómeno que se suscita a nivel cerebral, a nivel, pues, propiamente de funcionamiento cognitivo muy complejo y lo que es el entendimiento propiamente del aprendizaje circunscrito a esta estructura. Algunos tipos propiamente de plasticidad cerebral y mecanismos de producción que se originan en este fenómeno, se ha podido relacionar con aquella posibilidad pues de que existen muchos tipos o varios tipos de plasticidad neuronal. Y en esto pues se debe considerar fundamentalmente algunos factores tales como la edad de los pacientes, la naturaleza de, por ejemplo, la enfermedad que podría generar cambios a nivel plástico en el cerebro y también los sistemas afectados que podrían estar circunscritos pues
a este fenómeno de plasticidad. Por ejemplo, pues esta denominación de lo que es la plasticidad referida a las edades está categorizada pues de esta forma y refiere principalmente pues al tipo de plasticidad que se suscita en diferentes grupos etarios. En este caso, la plasticidad del cerebro en desarrollo es un evento pues que se estudia justamente para entender cómo el cerebro va ganando a través de la experiencia y a través del aprendizaje la creación de caminos propiamente neuronales o vías y redes específicas para lo que es la consolidación de funciones superiores, ¿no? Entonces, en este caso, el cerebro en desarrollo está constantemente sometido a cambios plásticos hasta la consolidación, por ejemplo, de las redes neuronales. Otro grupo etario, pues, que se estudia referente a lo que es la plasticidad propiamente cerebral o sináptica, pues es esta plasticidad del cerebro en el periodo de aprendizaje, ¿no? Entonces, este elemento es muy importante porque a partir de lo que es la comprensión de esta plasticidad en esta etapa, pues vamos a poder entender cómo los fenómenos propios del aprendizaje van a generar cambios evidentes e importantes en vías y estructuras especializadas. Es así que, por ejemplo, pues cuando aprendemos a leer o a escribir, aquellos fenómenos que son pues propiamente externos, que vienen por parte del aprendizaje de la lectura y la escritura, van a crear redes especializadas, redes neuronales, vías especializadas para lo que es la lectura y la escritura. Pensando así, pues que estas redes, por ejemplo, se pudieran ver comprometidas en cuanto a la comprensión de trastornos o problemas o dificultades, por ejemplo, de aprendizaje. En el caso del cerebro adulto, y que sería el tercer grupo etario donde se suscita la plasticidad cerebral, este está determinado pues propiamente por la edad y se dice obviamente que en este grupo etario la plasticidad es mucho menor que en un cerebro pues mucho más joven o en el cerebro de un infante. Pero pues no debemos dejar de lado que todavía se pueden suscitar cambios evidentes también e importantes en la etapa adulta. Si bien es cierto que la plasticidad es mucho menos veloz, por ejemplo, y mucho menos eficiente, pero aún tardando un poquito más, el cerebro del adulto todavía puede generar fenómenos plásticos. Y esta es una cualidad que propiamente le va a servir, por ejemplo, al cerebro adulto para adaptarse a fenómenos de rehabilitación, ¿no? Entonces, esto gracias justamente a que la plasticidad pues nunca cesa en nuestro organismo. En cambio, en cuanto, perdón, a los mecanismos propios de la plasticidad en el sistema nervioso en desarrollo, se ha estudiado pues algunos de estos mecanismos y se ha integrado a lo que son estas etapas propias del cerebro en desarrollo. Entonces se hablan de 3 periodos durante el desarrollo que implican mecanismos pues también diferentes. Por ejemplo, durante el periodo de desarrollo temprano, que vendría a suscitarse pues desde lo que es una etapa, digamos, previa al nacimiento, hasta más o menos los 2 años de edad, podríamos estar hablando acerca de un programa que está sujeto a lo que se denomina pues un programa genético. Y en este caso, el mecanismo de plasticidad que se da en este periodo de desarrollo temprano se suscita a través de lo que es la sobreproducción de neuronas. Recuerdan pues que habíamos comentado justamente que nacemos pues con un seguro vital más o menos de una sobreproducción neuronal, pues se suscita en este momento en que el cerebro pues prematuro, el cerebro del niño antes del nacimiento está listo y equipado más o menos con unas 200.000 millones de neuronas, porque en el proceso pues después del nacimiento va a empezar un nuevo fenómeno también de plasticidad referido a lo que es la muerte neuronal.
con lo que finalmente, pues decíamos, el cerebro quedará con un estimado de entre 80.000 millones a 100.000 millones de neuronas. Entonces, en este periodo tan temprano hay una sobreproducción neuronal muy importante para este establecimiento, pues, del seguro vital del cerebro. También, pues, lo que se suscita es un desarrollo exuberante de los axones, donde las vías nerviosas van a crear redes especializadas para la transmisión y transformación también de la información. Es así también que se generan pues la aparición de lo que son los retoños dendríticos exuberantes en estas 200.000 millones pues de neuronas que están dentro del cerebro pues del niño muy pequeñito, ¿no? Entonces, en este contexto, pues se magnifica la proliferación de el bosque dendrítico y se va a poder observar una magnificación pues de lo que son las conexiones a nivel de dendritas. Y finalmente, obviamente, a raíz pues de estos fenómenos, lo que es una sobreproducción en cuanto a las sinapsis neuronales. Cuando hablamos en otro periodo referente al desarrollo, que vendría a referirse al desarrollo tardío, el desarrollo tardío, pues a partir más o menos de los 2 años para adelante, pues estaríamos hablando de algunos factores que intervienen justamente también en cambios plásticos, y en esta etapa referidos principalmente a lo que es aquellos factores que van a modificar a la estructura cerebral, ¿no? Entonces, factores que están determinados pues por fuera y que son parte de aquellos factores que forman parte del entorno, ¿no? Los factores ambientales. En este caso, en este periodo etario propiamente del desarrollo tardío, pues sucede lo que es la muerte neuronal programada, que es un programa netamente genético a través del cual, pues, esa sobreproducción neuronal que había en un inicio, pues se va a ver justamente reducida a la mitad. Esta muerte neuronal programada propiamente pues es una situación tanto biológica como genética que se suscita pues en todos los cerebros, ¿no? Y es a partir de ello que les decía que quedamos más o menos con unos 100.000 millones de neuronas sobre los cuales se van a formar las redes especializadas de estas vías y mapas neuronales. En este caso hay una interrupción también, un mecanismo de interrupción axonal, donde los axones pues van a cesar justamente en su desarrollo como tal, ¿no? Entonces ahí la información se va a ver mucho mejor consolidada y va a haber una transmisión mucho más efectiva en cuanto a, por ejemplo, el procesamiento de fenómenos externos. También en este periodo, otro de los mecanismos que se puede observar es la proliferación de dendritas, ¿no? Entonces, las dendritas empiezan a generar conexiones importantes a través de vías especializadas entre ellas. Y finalmente, pues se determina a partir de la muerte neuronal programada lo que son la eliminación de sinapsis, de las cuales pues el niño ya no va a hacer uso. Es así que empieza a perder, por ejemplo, algunos reflejos primarios o los reflejos más básicos, ¿no? Entonces estos elementos se van eliminando y obviamente pues las dendritas se retraen, ¿no? Se retraen y también pues ya no generan pues por ejemplo, esta conexión que se tenía cuando los reflejos básicos sí eran necesarios. En el caso, pues, del desarrollo tardío y aquellos factores que modifican este desarrollo más adelante, más o menos después de los 4 o 5 años de edad, pues ya existe otro tipo de mecanismos relacionados con la plasticidad donde se generan cambios en el tamaño, por ejemplo, del objetivo, y esto es justamente pues que ya hay patrones
dendríticos especializados o vías propiamente neuronales especializadas que ya se suscitan a través de lo que es la consolidación propiamente de estas redes neuronales. Hay una actividad neuronal muy importante en este periodo porque el niño pues está aprendiendo muchas cosas, está ganando experiencia, está desarrollando y ganando, por ejemplo, peso en la corteza cerebral, densidad de la corteza cerebral para la especialización del cerebro como tal. Ocurren también mecanismos pues de factores de desarrollo neuronal, entonces muy importante en áreas circunscritas y especializadas del cerebro. Y a través también de cambios, por ejemplo, tanto endocrinos como metabólicos que van a favorecer a todo el tema de plasticidad cerebral. A partir de ello, entonces, y ya cuando el cerebro pues está listísimo, ¿sí? Para lo que es la acogida pues de la información y el procesamiento de la misma, se empieza a entender el fenómeno de plasticidad relacionado con lo que es el aprendizaje y la memoria como tal. En este caso, sí, la plasticidad cerebral, que es esta capacidad pues que tiene la estructura cerebral propiamente para modificarse mediante el aprendizaje, eh, se va a entender como esta estructura que depende también pues principalmente de dos factores. Por un lado, la edad y por otro lado, la experiencia vivida. Estos elementos van a generar entonces, por ejemplo, pues que relacionados con la edad, la plasticidad obviamente va a ser un fenómeno que esté determinado pues por este factor, ¿no? Entonces la edad juega mucho a favor de la plasticidad y obviamente desde los estudios que se hicieron pues con monitos, ¿verdad? Y acerca de los fenómenos plásticos que se suscitaban en los macacos, por ejemplo, hasta lo que es la comprensión propiamente del cerebro en desarrollo del niño y cómo el aprendizaje juega a favor de este, se entiende pues que los cerebros jóvenes, obviamente los cerebros de niños son mucho más plásticos que el cerebro de un adulto que ya tiene pues las redes consolidadas como tal. La experiencia vivida es el elemento tal vez más importante, les decía, respecto al aprendizaje, porque gracias a la experiencia vivida es como el cerebro es una unidad propiamente pues particular para cada individuo. Entonces, cada individuo tiene un cerebro determinado por la experiencia, ¿no? Determinado por su aprendizaje propio, ¿no? Ningún cerebro pues es igual, por tanto, a otro, ¿no? Todos son diferentes por las experiencias también diferentes que se van adquiriendo. La influencia de la edad está entonces determinando propiamente cuán plástico pues es el cerebro, cuán plástico puede llegar a ser. La plasticidad cerebral pues es muy elevada o es máxima en los primeros años del neurodesarrollo. Y en este caso también pues cuando se adquieren los aprendizajes que son imprescindibles para la adaptación al medio, tales como el desplazamiento, ¿no? La comunicación y la interacción social. Estos fenómenos que nos permiten pues entonces adaptarnos a nuestro entorno son determinantes para hablar de este fenómeno de la plasticidad y cómo la plasticidad justamente va a determinar que nosotros seamos capaces de ganar habilidades a medida que vamos creciendo. Se dice además también de la plasticidad cerebral que aunque es máxima pues durante los primeros años del desarrollo, no es infinita, ya que pues está ligada justamente a periodos críticos durante los cuales el cerebro está óptimamente preparado para adquirir una nueva función. Es así que más o menos entre los 12 y 14 meses de edad, el cerebro pues sufre uno de los primeros periodos críticos de desarrollo. Y este sería pues la adquisición propiamente del lenguaje, ¿no? Y además la consolidación del mismo. Entonces, en este caso, este periodo crítico pues tiene un tiempo, ¿no? Si el niño, por ejemplo, pasa más allá de este periodo y todavía no puede haber consolidado el lenguaje o no puede ejecutar palabras, entonces deberíamos pensar en algún compromiso pues
tal vez de orden neuronal, y también pues, la participación de otro tipo de factores, como los factores psicodinámicos o tal vez aquellos sociofamiliares que pudieran estar repercutiendo, por ejemplo, en el retraso para la adquisición del lenguaje. Entonces, hay periodos críticos donde el niño debe cumplir pues con los requerimientos propiamente del entorno en cuanto a lo que es, por ejemplo, pues la adquisición del lenguaje o el poder caminar, ¿no? También entre esos meses, y que son determinantes pues para adaptarse al entorno. La mayoría de los niños aprenden a percibir su entorno, a andar, a hablar y relacionarse de forma espontánea. Y esto ocurre pues justamente porque el niño está inmerso dentro de un contexto. Es pues el caso entonces de que el niño no precisa todo el tiempo de una enseñanza activa, y simplemente pues le basta un medio donde pues el niño pueda desplazarse, pueda oír, pueda contemplar cómo los demás se relacionan, por ejemplo, para poder aprender muchos tipos de habilidades, ¿no? Entonces el niño pues necesita de un entorno enriquecedor propiamente, pero no estar sometido pues todo el tiempo a la presión de lo que es el aprendizaje como tal, ¿no? Entonces el niño va adquiriendo a raíz de sus propios sentidos todo el medio externo pues lo va interiorizando, ¿sí? Y se van creando pues obviamente caminos especializados, redes neuronales especializadas para generar más adelante pues aprendizajes mucho más complejos. Se dice que cuando el cerebro pues tiene maduras las estructuras necesarias para poder soportar cada una de las funciones que se van a integrar en el cerebrito como tal, pues simplemente el niño las va a incorporar de forma natural, ¿no? Entonces, este elemento propiamente nos determina entonces que el cerebro debe contar con las redes neuronales propiamente establecidas y además maduras para la recepción de aprendizajes. Es así que a un niño pues muy pequeño no le podrás, por ejemplo, pues enseñar operaciones algebraicas, ¿verdad? Porque definitivamente pues ese cerebro no está listo para soportar tanta información. Entonces puede colapsar en cuanto a sus redes y vías neuronales, ¿no? Entonces muchos de los elementos que, por ejemplo, pensamos que jugaran a favor de lo que es la estimulación temprana, pero referida, por ejemplo, a la sobreestimulación como tal, puede repercutir en la caída o en la disfunción propiamente de las redes neuronales, ¿no? Por ejemplo, programas que te lanzan al niño a la lectura y a la escritura a los 3 años de edad, ¿sí? Son elementos que están mal pensados desde la plasticidad cerebral, ¿no? Entonces, no hay tal fenómeno donde el niño pueda tolerar y soportar y tener esa red de soporte necesaria para un aprendizaje de lo que es un aprendizaje muy complejo a edades muy tempranas. Existe la influencia directamente de la experiencia entonces en lo que es el fenómeno de plasticidad cerebral. Y en este caso, pues el aprendizaje, que es una cualidad netamente humana, está presente durante toda nuestra vida. Bien decíamos, pues desde que estamos en el vientre materno hasta pues que morimos, ¿no? Entonces todo el fenómeno de plasticidad se suscita a lo largo de nuestra vida, aunque pues la capacidad de aprender va disminuyendo con la edad, ¿no? Es así que, por ejemplo, pues al adulto mayor es muy difícil enseñarle, perdón, elementos novedosos o nuevos, ¿no? Entonces se le dificulta un poco al adulto mayor, pero todavía puede aprender, ¿no? Tal vez con un poquito más de tiempo, pero pues los fenómenos plásticos se ven enlentecidos o se ven disminuidos. En el caso, pues, también de las habilidades que son prescindibles para nuestra supervivencia como especie, no se van adquiriendo espontáneamente, ¿no? Sino que además, pues, requieren un esfuerzo importante, muy activo para la consolidación de su aprendizaje. Se pueden aprender, pues, estas habilidades propiamente prescindibles a cualquier edad,
siempre que las redes neuronales estén maduras, es decir, las estructuras propiamente cerebrales estén maduras y pertinentes pues para lo que es la realización de ese tipo de aprendizajes. Entonces, estos elementos de las habilidades propiamente se pueden aprender a cualquier edad. Alteraciones cerebrales a nivel genético o sináptico son provocados también en tanto pues por la experiencia como por una gran variedad de factores ambientales. Entonces estos cambios o estas alteraciones propiamente a nivel genético o sináptico pueden estar relacionados directamente con estos factores que proceden pues del entorno. Es así que, por ejemplo, factores nutricionales que tienen que ver con alteraciones en cuanto a la producción o al sostenimiento de la red sináptica, pues van a jugar en contra, por ejemplo, de lo que es la conexión sináptica, ¿no? Es así que la desnutrición, ¿sí?, está repercutiendo directamente pues sobre las redes neuronales. Los nuevos aprendizajes o el nuevo aprendizaje propiamente se va a producir pues de muchas formas, además por muchas razones y en cualquier momento. Además a lo largo pues de nuestra vida, entonces durante todo nuestro desarrollo pues somos susceptibles de la recepción y la consolidación de nuevos aprendizajes. Por ejemplo, pues en los niños que adquieren nuevos conocimientos en grandes cantidades, se van a producir cambios cerebrales significativos en estos momentos de aprendizaje intensivo, ¿no? Entonces, cuando los niños, por ejemplo, pues ingresan a la escuela, van a empezar a recibir estas grandes cantidades de conocimientos, ¿no? Entonces, las redes neuronales van a también producir cambios significativos, pues, a nivel de estructura y de funcionamiento. Esto ocurre, pues, en el transcurso más o menos de unos 12 años de escolarización, ¿no? Estamos ahí sometidos justamente a lo que es la estimulación continua y la recepción continua pues de nuevos conocimientos. Y obviamente pues se generan cambios propiamente plásticos. Existe una necesidad muy importante pues de adquirir conocimientos nuevos continuamente y esto puede ser intrínseco a la persona y también pues estar guiado por lo que es su sed de conocimiento, ¿no? Entonces, cuando alguien pues se interesa por aprender, obviamente se generan también cambios pues plásticos muy relevantes, ¿no? Entonces, en este caso, esta multiplicidad de circunstancias para que se ocasione un nuevo aprendizaje nos hace preguntarnos directamente pues si el cerebro va a cambiar cada vez que se aprende algo. Y la respuesta pues es sí, ¿no? Frente a cualquier aprendizaje, nosotros vamos cambiando a nivel interno nuestras propias redes neuronales. Israel pregunta, me detuve porque Israel preguntaba desde qué, o más bien, de qué manera se puede estimular a la inteligencia de los niños de 0 a 4 años. Principalmente, pues, hay programas de estimulación temprana que trabajan en estos elementos, ¿no? Desde los 0 años para adelante, pues más o menos como bien planteas, de 0 a 4 años, se puede trabajar con elementos propiamente sensoriales, ¿no? Y esto es la interacción del niño con el entorno de todas las formas posibles, es decir, pues a través de texturas, por ejemplo, de lo que son elementos que el niño pueda percibir a través de sus sentidos, como sonidos, como sabores, olores, todo lo que el niño se lleva a la boca, pues repercute en lo que es la creación de redes neuronales especializadas. Y esto pues hace, obviamente, no que la inteligencia vaya subiendo, ¿no? Sino que propiamente se vaya ganando experiencia cognitiva, ¿no? Entonces, en este contexto, la estimulación temprana sí es importante, pero no así la sobreestimulación temprana, ¿sí? Es decir, pues como bien les decía, someter al niño a algo tan
tan complejo, por ejemplo, como el aprendizaje de la lectura o de la escritura a los 2 años de edad, ¿no? Entonces, pues ese niño no necesita eso en ese momento, el niño necesita jugar e interactuar con su medio. Y entonces este fenómeno del juego, el juego imaginativo, el juego creativo, el tocar texturas, el sentir texturas, relacionarse con su entorno, sentir el aire, sentir el sol, tocar el agua, sentir la lluvia en la cara, sentir el pasto, todos esos elementos juegan a favor de la creación y maduración de las redes cognitivas propiamente. En el caso del adulto, Catherine, pues finalmente pues pasa más o menos lo mismo, ¿no? Programas propiamente que le ayuden a ejercitarse, tales como por ejemplo el ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, pues caminatas, baile, ejercicios pues musculoesqueléticos, temas de socialización, ¿no? Por ejemplo, se suele decir que al adulto, ¿no? O el adulto en cierto momento suele perder pues su círculo de amigos, ¿no? Y de repente pues el adulto o el adulto mayor se recluye pues en su casa, ¿no? Entonces, incluso pues dentro de casa, el adulto mayor no es tomado en cuenta dentro de las decisiones propias de la familia, ¿no? No se consulta, por ejemplo, al abuelito, ¿no? Para tomar decisiones, o no se consulta acerca de nada, ¿no? Y un poco se lo relega del ámbito social y familiar. Entonces, en ese caso, pues, el adulto mayor tiene que estar activo a nivel mental en todo tipo de contextos, ¿no? Tanto, si es posible, pues laborales, si es posible educativos y también familiares. Entonces, obviamente la mejora en la calidad de la vida tiene que ver mucho con la interacción social que mantenga el adulto en esta etapa. Bueno, entonces, pues vuelvo a esta parte de lo que es esta diapositiva y se establece entonces pues que al parecer pues el cerebro va a adquirir nuevos conocimientos y a su vez pues va a poder actualizar lo que es su potencial para la plasticidad a través propiamente pues de la adquisición de aprendizajes, y esto va a conllevar propiamente una mejora en el comportamiento, ¿no? Con el fin de aprender, por ejemplo, pues a marcar fisiológicamente el cerebro, el aprendizaje tiene que conllevar cambios en lo que es este comportamiento. Es decir, que pues el nuevo aprendizaje tiene que ser un comportamiento pertinente y necesario, y además pues que este comportamiento se repita y se consolide como tal, ¿no? Por ejemplo, el nuevo aprendizaje que asegura lo que es la supervivencia va a ser pues integrado por el organismo y adoptado como una conducta apropiada. Es así también pues que esta situación va a generar como resultado que el cerebro pues se modifique, ¿sí? Y lo más importante tal vez pues sea el grado en que una experiencia de aprendizaje va a resultar gratificante para ese sujeto. Entonces la experiencia de aprendizaje sí debe ser gratificante para que propiamente los cambios que se vayan a suscitar sean exitosos, ¿no? Sean exitosos. La base neurofisiológica propiamente, les decía, de la plasticidad cerebral, pues es la base pues de todo lo que se suscita a través de la comprensión del aprendizaje como tal. Este fenómeno tiene su origen propiamente en lo que es la transmisión sináptica, en la transmisión de la información a través de las neuronas y la comunicación que se ejecutan pues entre ellas, y esto ocurre a partir de un fenómeno que se denomina pues la liberación de los neurotransmisores encargados de llevar la información. En este caso, existen dentro de lo que son los fenómenos propiamente referidos a la plasticidad cerebral, unos receptores especializados que se denominan los receptores NMDA. Estos receptores están localizados propiamente en los botones postsinápticos de las neuronas. En este caso, estos receptores juegan un papel primordial en lo que es la consolidación de aprendizajes.
La potenciación a largo plazo, que es un fenómeno propiamente referido al aprendizaje, requiere dos condiciones para su efecto, ¿no? Por ejemplo, por un lado tenemos pues la activación de las sinapsis neuronales y por otro la despolarización de la neurona postsináptica. En este caso, estos receptores NMDA juegan a favor de estos eventos, de la activación sináptica y de la despolarización de la neurona postsináptica. Este fenómeno se va a dar gracias a un elemento de los neurotransmisores. En el caso, pues este es un neurotransmisor de tipo excitatorio que es el más importante pues del cerebro. En este caso, este es el ácido glutámico o el glutamato. El ácido glutámico o el glutamato se va a unir al receptor del glutamato en el NMDA y a través de ello pues se van a aperturar canales especializados para lo que es la transmisión sináptica. En este caso pues el NMDA desempeña pues un papel crítico en la potenciación a largo plazo. La potenciación a largo plazo es este concepto de lo que vendría a ser el paso de aquellas variables que se están percibiendo, que se están procesando, que se van a repercutir en lo que es la memoria a corto plazo y luego pues la transformación de esta memoria de corto plazo al almacén a largo plazo para la consolidación de aprendizaje. En este caso, el receptor NMDA controla pues un canal especializado de iones de calcio que permite la entrada de estos iones a lo que es la membrana postsináptica. NMDA como tal pues significa, como está ahí escrito, N-metil de aspartato, ¿sí? Es el nombre pues del receptor como tal. En este caso, este receptor, pues que apertura justamente los canales de iones de calcio y permiten el paso de estos iones a lo que es la membrana postsináptica, van a aperturarse ante la presencia del glutamato como tal, permitiendo que los iones de calcio justamente ingresen a la neurona postsináptica para el proceso de despolarización, ¿sí? De despolarización. Cuando se despolariza entonces la neurona postsináptica, pues la información transcurre mucho más eficientemente. Es decir, esta corriente eléctrica que inicia pues en el cuerpo propiamente de la neurona, se va a transmitir a través de todo el axón de manera mucho más efectiva y mucho más veloz. En este caso, pues esta atribución de la transmisión propiamente de la información a través de la apertura de los receptores NMDA va a dar como resultado el potenciamiento a largo plazo. Y este potenciamiento a largo plazo es el paso de la información una y otra vez por la misma vía o red de neuronas. En este caso, potenciando justamente lo que vendrían a conocerse como la potenciación asociativa a largo plazo, y en este fenómeno pues se va a activar y se va a dar paso a lo que es el ingreso pues de los estímulos hacia el organismo, y al ingreso de estos pues ser procesados de manera que vayan a quedar por un tiempo estimado en las formaciones del hipocampo, que se encarga de la recepción de la memoria a corto plazo, para luego pasar a convertirse en almacenes a largo plazo. Este fenómeno propiamente, que es netamente neurofisiológico, que implica pues la transmisión tanto eléctrica como química entre las neuronas y que permite que la información pues viaje de manera efectiva entre estas redes neuronales y finalmente pues se consolide en un almacén a largo plazo, es la base de todo el sistema de aprendizaje. Y a esto pues se hace referencia cuando se habla de factores netamente neurofisiológicos relacionados con el fenómeno de plasticidad y propiamente pues de aprendizaje. Ahí tenemos una gráfica propiamente de lo que son los receptores
me voy a ir con el puntero, y aquí estamos viendo pues al receptor NMDA, ¿sí? Que se asemejan pues a unas compuertas, ¿sí? Y estas compuertas, cuando el glutamato, que es este rombito pues rojo, se adhiere al receptor, estas compuertas que están selladas se van a aperturar, ¿no? Se van a aperturar, permitiendo, como bien les decía, el paso del calcio por el canal del receptor NMDA. El paso del calcio hacia lo que es el espacio intracelular, pues va a generar y desencadenar el fenómeno de despolarización de la neurona, permitiendo así, ¿sí?, que aquellos neurotransmisores que estaban en el espacio extracelular ingresen a el espacio intracelular y pueda transmitirse la información de manera más efectiva, ¿sí? Esto ocurre justamente en formaciones propiamente de lo que es la consolidación de la información en formaciones del hipocampo cerebral, que es esta estructura que estamos viendo a la derecha, y que en esta estructura pues se consolida en primera instancia, les decía, el almacén a corto plazo. Y de acá, de esta estructura que es el hipocampo, que está localizada justamente en lo que es el lóbulo temporal, ¿sí?, en ambos lóbulos temporales, pues se van a enviar señales hacia los centros, digamos, nerviosos de lo que son las estructuras subcorticales, como estructuras del tálamo y los núcleos de la base, para mandar desde ahí señales posteriormente al almacén a largo plazo hacia las cortezas cerebrales, ¿no? Entonces, todo este fenómeno se inicia pues en un proceso netamente fisiológico, como bien decíamos, que empieza en la unión del glutamato con el receptor NMDA para la transmisión de la información. Y es esta la base entonces neurofisiológica del fenómeno de plasticidad. Para este caso les voy a pasar información a su plataforma para que tengan mucho mejor entendido todo el proceso neurofisiológico que ocurre en este fenómeno. Todos estos fenómenos entonces neurofisiológicos van a desencadenar una cascada pues de eventos muy importantes que van a dar como resultado justamente los procesos complejos que tienen que ver con la memoria y el aprendizaje. Entonces no olvidemos que la memoria y el aprendizaje están circunscritos por fenómenos netamente neurofisiológicos, ¿sí? Un elemento que lo retomamos propiamente de Hebb, ¿sí?, este autor, que habla pues acerca de estas redes hebbianas, se establece como la repetición, ¿sí? Y él dice justamente que la repetición es esencial para que sea posible el aprendizaje. Esto no quiere decir que el aprendizaje solamente sea repetición, ¿sí? Pero la repetición como tal es esencial para el aprendizaje. Aunque este concepto pues de la repetición entonces ha sido muy criticado, lo cierto es que la repetición pues ayuda a grabar los conceptos en la memoria, ¿no? Mientras más repites un elemento, pues más lo vas memorizando como tal, ¿no? Entonces la repetición va creando ciertos caminos neuronales que pues a partir de transitar una vez y otra vez por ellos mismos, casi de manera automática, pues se van a consolidar y nos van a permitir pues liberar nuestra mente para dedicarnos a ser pues más creativos. Es así entonces que la repetición nos va a permitir llegar a consolidar cierto tipo de información sin necesidad, por ejemplo, de sopesar ni pensar en ello, creando redes automáticas, por ejemplo, de pensamiento o de respuesta, ¿no? En este caso, el aprendizaje asociativo que se crea también al repetir un proceso que interviene pues en el proceso netamente del aprendizaje y que implica pues a la participación del receptor NMDA, es muy sensible a las células nerviosas que lo rodean. Es así que, por ejemplo, aprendizajes de orden asociativo, tales como aprender un nombre y asociar este nombre con una cara,
pues van a generar que dos patrones cerebrales paralelos se vayan a asociar, porque los receptores propiamente NMDA van a reforzar el juego de conexiones paralelas, ¿no? Entonces estas asociaciones pueden crear redes especializadas, por ejemplo, para lo que es la representación de un rostro y la atribución de un nombre a ese rostro, ¿no? Entonces son aprendizajes asociados. Una vez que el receptor, por ejemplo, en MDA ha recibido las señales que provienen de la primera neurona, y en este caso la primera neurona sería la neurona receptora del estímulo externo, se va a enviar nuevamente y de vuelta una señal de recibido a la célula inicial, activando una proteína llamada GAP43. En este caso, el GAP43 entonces va a mandar señales hasta la neurona inicial, al mismo tiempo pues que se envían señales a toda neurona que se encuentre activa en este momento en los alrededores de esta red neuronal. En este caso, pues esta notificación va a facilitar y reforzar lo que es la circulación de señales neuronales por estas vías, y se va a mejorar entonces el aprendizaje y la memorización. Esto implica entonces que las redes neuronales trabajan de forma coordinada y sobre la base ya de una vía especializada. Es así que la información se transmite una y otra vez por la misma vía cuando está referida a un aprendizaje. Es decir, por ejemplo, el aprendizaje de la utilización de un cuchillo, ¿sí? De un cuchillo para cortar. La utilizamos y la reutilizamos una y otra vez hasta consolidar lo que es la utilización del cuchillo para cortar, por ejemplo, pues un trozo de carne. Entonces, en este caso, esa red neuronal propiamente que está encargada de lo que es el manejo y, digamos, la tensión muscular sobre el cuchillo y la fuerza que tienes que tener, por ejemplo, para cortar un trozo de carne, esa información se va a repetir una y otra vez por la misma vía hasta consolidarla, ¿no? Entonces esa información viaja una y otra vez nuevamente entre todas las conexiones de esa red neuronal, mandando señales hasta el inicio de lo que vendría a ser la red neuronal, que es la neurona inicial, hasta la finalización de esa red, repercutiendo una y otra vez sobre la misma. ¿Hasta qué? Pues hasta consolidar esa habilidad de poder cortar, por ejemplo, con un cuchillo. Es así entonces que Hebb justamente lanza pues un planteamiento acerca de lo que se conocen como las redes hebbianas del aprendizaje. Y en este caso pues la regla de Hebb se refiere a este aprendizaje hebbiano, y que se ha denominado también pues aprendizaje de coincidencia. Este aprendizaje hebbiano como tal pues fue sugerido por Donald Hebb en 1949 a partir del estudio con neuronas reales. Él estableció y dijo pues que si una sinapsis es activada más o menos al mismo tiempo que la neurona postsináptica, esta sinapsis se va a reforzar, ¿sí? Él pudo observar que la sinapsis se reforzaba si la neurona de entrada, es decir, la neurona presináptica, y la neurona de salida, es decir, la neurona postsináptica, estaban activadas de manera continua, ¿sí? Sin cesar en su transmisión. En este caso, pues de esta forma, las conexiones que se utilizan son las que más se refuerzan, ¿sí? Para Hebb, justamente las conexiones entre las neuronas de entrada que están activas y las neuronas de salida que están también activas se van a reforzar durante todo lo que es el sistema de entrenamiento sobre esas redes. Entonces ahí están dos conceptos que manejaba Hebb, como el concepto de repetición, que favorece a la transmisión sináptica, y también el concepto de entrenamiento. Entonces, repetición y entrenamiento son bases esenciales para que se refuercen las vías neuronales, ¿no? Las redes neuronales. Esto implica pues las coincidencias entre actividad de entrada y actividad de salida, y cómo esta repetición y este entrenamiento van a intensificar lo que es la
la comunicación pues en estas redes neuronales. También él planteaba y decía pues que si las neuronas, por ejemplo, de entrada estaban inactivas y las neuronas de salida, por ejemplo, se encontraban activas o no, pues estas redes no se refuerzan. Esto quiere decir entonces que si no hay repetición ni entrenamiento sobre esas redes, propiamente esas redes se van a debilitar y con el tiempo tal vez se puedan perder. En este caso, Hebb entonces estableció que el aprendizaje se incrementa justamente mediante lo que son estos elementos de repetición y reforzamiento de las redes neuronales gracias a fenómenos como la plasticidad sináptica, ¿no? Entonces, la plasticidad sináptica tiene mucho que ver con los fenómenos que planteaba Hebb, de repetición y entrenamiento, ¿no? Entonces, esto pues va a repercutir para lo que es la consolidación misma del aprendizaje. Un problema que se suscita en este planteamiento de Hebb es que propiamente pues Hebb no tomó en cuenta la eficacia de la red. Y esto se refiere a que pues aunque la red propiamente ya esté entrenada previamente y además pues los valores de entrada hacia la red generen valores de salida correctos, la regla de aprendizaje continua, incrementando los pesos sinápticos entre neuronas activas, no está del todo consolidada. Y en este sentido, pues es importante resaltar que para que el aprendizaje propiamente genere una significancia o sea un aprendizaje pues significativo, no vaya a quedar circunscrito simplemente al proceso de repetición y de entrenamiento, sino que esta red necesitará y deberá poder ser aplicada para la consolidación a largo plazo. Es así que cuando aprendemos algo, necesitamos aplicar ese conocimiento que hemos adquirido para poder pues reforzar esa red y que la red se vea consolidada propiamente. Entonces, el aprendizaje solamente así va a ser significativo y va a ser consolidado pues a largo plazo. Este proceso propiamente de consolidación pues del aprendizaje se suscita mediante un fenómeno conocido como la potenciación a largo plazo. Entonces, la potenciación a largo plazo finalmente es este cambio que transcurre desde lo que son sus orígenes neurofisiológicos hasta la consolidación y utilización de esa información para el aprendizaje a largo plazo, ¿sí? Entonces, esta potenciación a largo plazo ocurre a partir de fenómenos fisiológicos modificados propiamente por el ambiente, ¿no? Entonces, a través pues, de la estimulación eléctrica de los circuitos en la formación del hipocampo, se pueden generar cambios fisiológicos a largo plazo que van a parecer pues encontrarse entre los responsables propiamente del aprendizaje. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque si entendemos entonces cómo funciona el aprendizaje desde sus bases neurofisiológicas, vamos a poder entender todo el proceso de aprendizaje y también aquellas particularidades que implican pues a los trastornos del mismo. Entonces, esto es muy importante al momento de hablar acerca de aprendizaje relacionado con lo que es la neuropsicología y la neurocognición. Se dice también que una estimulación propiamente eléctrica intensa pues de los axones, esta información que viaja de forma efectiva por los axones y que van pues de la corteza entorrinal al giro dentado, que son regiones que están circundando al giro del hipocampo, provocan un aumento a largo plazo en la magnitud de los potenciales postsinápticos excitatorios. En este caso, pues en las células postsinápticas. En este caso, este fenómeno, este aumento de lo que es la estimulación eléctrica, se conoce como potenciación a largo plazo y esta a su vez va a producir pues cambios importantes en otras regiones de la formación del hipocampo y además en otros lugares del cerebro, ¿sí? En el caso de esta potenciación, pues a largo plazo, se genera justamente en secciones del hipocampo, se sabe que pues en esta región sí se puede atribuir la regla de Hebb.
Esto en cuanto, por ejemplo, se habla de las sinapsis débiles y las sinapsis fuertes en una neurona individual y cómo si estas pues se estimulan al mismo tiempo van a generar que las sinapsis propiamente débiles se puedan reforzar. Y ahí está un elemento muy importante acerca de cómo nosotros podemos trabajar en lo que es la exploración neuropsicológica para lo que es la creación pues de perfiles cognitivos. Les decía que en el perfil cognitivo pues es importante detectar cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de la cognición pues de ese niño, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos, por ejemplo, con aquellos elementos fuertes como tal, es posible pues reforzar y digamos habilitar propiamente aquellos puntos débiles que tiene el niño. Entonces, parte ahí justamente uno de los elementos propiamente de lo que es la estimulación paralela de las redes tanto débiles como fuertes en cuanto a sinapsis, ¿no? Entonces, este fenómeno se conoce como potenciación asociativa, ¿sí? A largo plazo, porque justamente se va a producir por asociación entre actividad, pues, de dos conjuntos de sinapsis. Más o menos en un ideal, pues, digamos, imaginario, pues podríamos ver, ¿no? Que la neuroplasticidad se ve de esta forma. Es así que, pues, podríamos ver a la neurona en estado natural, ¿no? Cuando la neurona, pues, por ejemplo, pues está solita ahí en el mundo y no ha ejecutado ninguna conexión con otro tipo de neuronas. Cuando la neurona propiamente se somete a lo que es el fenómeno de entrenamiento y repetición, pues empieza a generar el reforzamiento pues de estas redes propiamente neuronales o dendríticas que van a empezar a buscar interconexiones para poder reforzar pues sus redes como tal. Finalmente, en el caso pues de la neurona que fue sometida al aprendizaje, estas redes propiamente se van a especializar y van a crear vías de comunicación mucho más exactas y especializadas para lo que es la consolidación del aprendizaje. Aquí vemos más o menos también una proyección de cómo se ven las redes neuronales antes de lo que es el entrenamiento propiamente cognitivo, ¿sí? Y a partir de este fenómeno donde las neuronitas, por ejemplo, pues apenas generan contacto con otras neuronas y se someten, por ejemplo, a lo que es estimulación cognitiva, pues a las 2 semanas de someterse a estimulación cognitiva, estas redes neuronales se van a empezar a proliferar, ¿no? Y además a crear, pues, conexiones y proyecciones dendríticas propias para el aprendizaje. Finalmente, pues más o menos después de 2 meses de estimulación cognitiva continua, las redes neuronales se ven magnificadas y mucho más especializadas en cuanto a lo que son estas vías que ya están reforzadas y propiamente entrenadas y también consolidadas mediante el aprendizaje. Entonces la neuroplasticidad va a permitir pues a las neuronas regenerarse, ¿sí? Tanto anatómica como funcionalmente y poder formar nuevas conexiones sinápticas. Esto, por ejemplo, en el caso de patrones cerebrales donde justamente estos patrones sufrieron alguna alteración o algún daño de orden funcional. Entonces la plasticidad neuronal representa pues una facultad muy importante del cerebro para poder recuperarse, reestructurarse y además esta es toda la base fundamental para lo que es el fenómeno de plasticidad relacionado con el aprendizaje, ¿no? El potencial adaptativo entonces del sistema nervioso permite pues al cerebro reponerse a trastornos o lesiones y también puede reducir los efectos de alteraciones estructurales que están producidas, por ejemplo, por patologías tales como la esclerosis múltiple, el Parkinson, el deterioro cognitivo, la enfermedad de Alzheimer, dislexia, TDAH, insomnio en adultos e insomnio infantil. Entonces, todos estos elementos pueden, digamos, remitir
en cuanto a su disfuncionalidad respecto a lo que es la plasticidad neuronal, la estimulación cognitiva, el sistema de aprendizaje y obviamente la consolidación pues de aprendizajes. En este caso, la plasticidad sináptica, sabemos pues que finalmente pues está cuando un nuevo aprendizaje, ¿no? O una nueva experiencia está generando pues cambios netamente en la estructura cerebral, va a establecer una serie de conexiones neuronales especializadas. Y estas vías o circuitos neuronales están construidos como rutas para lo que es la intercomunicación de las neuronas. Estas rutas justamente se van a crear en el cerebro a través pues del aprendizaje y de la práctica, ¿no? De forma muy parecida, como bien dice ahí en el texto, pues a cómo, por ejemplo, se va formando un caminito en una montaña a través del uso diario de la misma ruta por un pastor y su rebaño, ¿no? Entonces, esa ruta se ve reforzada, se ve remarcada gracias a que todo el tiempo y continuamente se ve estimulada, ¿no? Entonces, las neuronas pues se comunican entre sí mediante conexiones propiamente sinápticas y estas vías de comunicación se pueden regenerar pues durante toda la vida. Cada vez que nosotros adquirimos nuevos conocimientos, o por ejemplo, pues adquirimos la comunicación o la transmisión sináptica también entre neuronas, propiamente se va a ver reforzada en cuanto a lo que es la interacción, pues con la adquisición de nuevos conocimientos. Una mejor comunicación entre las neuronas entonces significa que las señales tanto eléctricas como químicas van a viajar de manera mucho más eficiente a lo largo de los caminos que están creados de manera reciente, ¿no? Entonces, esta comunicación propiamente entre las neuronas es mejorada y la conexión pues se vuelve mucho más fuerte y se hace mucho más rápido pues la transmisión propiamente sináptica y también la plasticidad se ve determinada de forma mucho más veloz a medida que nosotros vamos adquiriendo experiencias y aprendizajes. Entonces voy a parar acá, ¿sí? Para poder pues conversar un poco con ustedes y que podamos resolver pues algunas dudas como tal. Jocelyn, me preguntas respecto al trabajo, ¿no? Al trabajo final. Dices que si deben hacer un perfil de monografía, ¿es lo mismo que qué? ¿O qué otro trabajo? Ah, ok, sí, el perfil es el trabajo final. Sí, el perfil les refería justamente en cuanto al desarrollo de esos elementos, netamente como es la introducción, el planteamiento, me parece, la justificación, los objetivos como tal, y nada más, ¿no? Les decía que no vayan a elaborar pues eh, toda la monografía referente, por ejemplo, a lo que es la parte de desarrollo teórico, ¿no? Entonces, netamente solo vamos a cumplir con esos puntos que están referidos para el perfil monográfico. Catherine me dice que quedó con una duda acerca de si los trastornos de aprendizaje, ¿sí? Como dislexia, disgrafia o discalculia se detectan a partir del primero de primaria. Netamente se detectan y se deberían detectar a partir de que el niño ya ha adquirido estos aprendizajes, es decir, ya adquirió pues la lectura, la escritura y o el cálculo, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a hacer lo que es el diagnóstico propio de dislexia, disgrafia o discalculia. Para el caso de preescolar, no es que no podamos encontrar pues algún trastorno netamente de aprendizaje, pero lo que sí, pues no podríamos referir porque el niño pues todavía no ha aprendido, por ejemplo, o a leer o a escribir o a calcular. En este caso, pues necesitamos entonces solamente referir aquellos elementos que podrían verse disfuncionales y que más adelante podrían proyectarse hacia un trastorno específico del aprendizaje. En este caso, para la lectura, pues hay algunos elementos relevantes que el niño debe adquirir previamente para la ejecución de la lectura. Asimismo, pues algunos elementos tales como
grafías muy básicas, ¿no? Donde ya se podrían evidenciar algunas dificultades, por ejemplo, para la escritura, ¿sí? O algunos elementos de orden, por ejemplo, visoespaciales o también espaciales, que podrían desencadenar más adelante errores en cuanto a la producción escrita y también errores en cuanto a el cálculo. Entonces, estos elementos sí se pueden diagnosticar previo a esta consolidación o adquisición de aprendizajes, pero no podríamos diagnosticar, por ejemplo, a un niño de 4 años con dislexia, ¿no? O con discalculia, ¿no? Entonces, no son elementos que ese niño ha adquirido todavía. No hay trastornos preescolares, ¿no? Por tanto, ¿sí? No hay trastornos preescolares. Israel pregunta nuevamente y dice, ¿qué factores aumentan la plasticidad cerebral? Pues netamente los que hemos estado comentando, ¿no? La plasticidad cerebral se va a ver magnificada principalmente por la experiencia. A cualquier experiencia que se someta pues un sujeto, se va a generar plasticidad cerebral, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que es lo que les comentaba, ¿no? Esta interacción del niño con su entorno genera, pues, el contacto netamente con experiencias nuevas. Entonces, estas experiencias nuevas, novedosas, motivadoras para el niño, van a generar, pues, fenómenos plásticos muy importantes. Asimismo, también experiencias que también no sean tan relevantes para el niño, pero que sí generan fenómenos plásticos, ¿no? Por ejemplo, lo que es la adquisición del aprendizaje, yo qué sé, para ir al baño, ¿sí? Es una situación propiamente que el niño debe empezar a consolidar propiamente por necesidades de adaptación y necesidades propiamente naturales, ¿no? Entonces, en este caso, si bien no es una experiencia pues que le motive, ¿no? O sea, que le emocione del todo, de repente pues es una experiencia necesaria y adaptativa. Entonces, esta experiencia pues repercute cambios a nivel plástico, ¿no? En el cerebro. Entonces, cualquier aprendizaje, cualquier experiencia genera factores de proliferación pues de la plasticidad en el cerebro. En el caso, Paola, de niños con discapacidad intelectual, ¿cómo reconocemos justamente que eh, existe pues una dificultad, por ejemplo, para lo que son los sistemas de aprendizaje, ¿no? De repente, pues en este caso, el niño con discapacidad intelectual ya de por sí pues trae una base de orden biológico que puede estar repercutiendo pues a nivel de sistemas de aprendizaje. Estos niños pues van a tener propiamente sus tiempos, sus momentos, digamos, establecidos para la adquisición de cierto tipo de aprendizajes. Obviamente no se van a equiparar con el aprendizaje de sus pares, pero pues van a tener sus tiempos y sus momentos, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, podríamos darnos cuenta y reconocer alguna dificultad propiamente con lo que es este colapso que bien dices, por ejemplo, en el aprendizaje, tal cual se realiza pues en cuanto a lo que es la evaluación de este fenómeno, ¿no? Entonces necesitamos evaluar propiamente cómo es que este niño, por ejemplo, con discapacidad intelectual está aprendiendo, ¿no? Y además, ¿cuáles aprendizajes, por ejemplo, son más significativos para este niño? O de repente, ¿cuáles son los más dificultosos, ¿no? Entonces, esos elementos propiamente nos van a poder acercar a lo que vendría a ser propiamente un perfil cognitivo de ese niño y además también un perfil de desempeño en el aprendizaje, ¿no? Entonces estos elementos nos podrían dar, digamos, luces acerca de cómo ese niño es capaz de aprender y cuáles también son sus límites, por ejemplo, y cuáles también son sus potenciales propiamente de aprendizaje, ¿no? Entonces, obviamente como un colapso, tal vez un colapso es una palabra muy fuerte, ¿no? Para ese tipo de diagnóstico, pero sí podríamos decir que ya de por sí, pues el componente biológico que pudiera estar repercutiendo en el aprendizaje, pues tiene muchísimo peso, ¿no? Tiene muchísimo peso. Es así que, digamos, pues si pensamos en un niño, yo qué sé,
PCI, ¿sí? Un niño con parálisis cerebral infantil. Entendemos pues que propiamente la discapacidad intelectual va a estar presente en este niño, pero propiamente por fenómenos que tienen que ver pues con una adquisición previa, perdón, de dificultades en cuanto a el desarrollo tanto neuronal, ¿no? Como madurativo, ¿no? Entonces estos fenómenos juegan en contra pues netamente de todo el sistema de aprendizaje de ese niño. Y bueno, para tal caso, pues entonces daríamos por finalizada la sesión y por finalizado el módulo, ¿sí? En este sentido, pues obviamente les agradezco mucho la participación, les agradezco mucho los comentarios, las preguntas siempre que se suscitan pues en esta plataforma. También pues que se hayan tomado obviamente el tiempo de poder escucharnos, de poder comunicarnos y agradecida con ellos, ¿sí? Entonces, deseo pues que el próximo módulo para ustedes sea un módulo también exitoso. Eh, si hay alguna pregunta o cuestionamiento, pues que quede por el aire. Siempre estoy atenta pues a lo que vendría a ser consultas que me puedan realizar, yo que sé, a través de mi correo, de repente pues a través de mi celular, ¿sí? Si quieren pues me escriben ahí por el WhatsApp, ¿sí? Entonces estaré pues atenta a sus, a sus cuestionamientos, ¿sí? Y no dejaré pues de subirles material a plataforma, ¿sí? Les voy a estar enviando algunas cosas. Les dije, ¿no? De esto de la plasticidad y obviamente las bases neurofisiológicas para que lo puedan leer. Hagan búsqueda también, pues, también de elementos propiamente de artículos científicos que tengan que ver con el tema o actualizaciones también en cuanto a investigaciones acerca del tema, ¿no? Entonces siempre es importante ir revisando varios elementos, ¿no? Eh, Les he subido pues algunos libritos, espero hayan podido leerlos o poder haber, por lo menos haberlos revisado un poco. Ahí también pues están integrados muchos de los elementos que van a ir trabajando durante todos estos módulos. Entonces conmigo pues justamente nos estaríamos volviendo a ver, creo, o bueno, volviendo a escuchar pues en el cuarto módulo, así que estaré pues a la espera de ustedes como tal, ¿sí? Entonces muchos éxitos para el módulo que viene y los subsiguientes. Entonces, Analía, algunos materiales de evaluación, sí, les voy a poder subir a plataforma algunos materiales, ¿sí? No se vayan a preocupar, pues para que vayan revisando previamente estos elementos. Entonces, muchas gracias y pues que tengan un muy buen fin de semana, además acompañado pues del feriado, ¿sí? Entonces, estamos en contacto.